Muy buenos días para todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo en este nuevo día, deseando compartir una vez más la meditación de la palabra de Dios. Seguimos considerando a Cristo a través del Éxodo y en esta oportunidad estamos hablando de Él a través del tabernáculo y por eso vamos a leer en el libro de Éxodo el capítulo 38, la referencia allí a el altar de bronce y la fuente de bronce. Dice de la siguiente manera el versículo 1: igualmente hizo de madera de acacia un altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos con sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y la cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfio y pala. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de un cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y los cubrió de bronce. Y metió por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ella, hueco lo hizo de tabla. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta allí esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos leído, la descripción corresponde a el altar del holocausto, el altar de bronce. Era un altar que estaba colocado en la parte adentro del atrio. Al pasar de la puerta del atrio, lo primero que se veía era el altar de bronce. Y más allá de ese altar estaba la fuente de bronce alineado antes de entrar a la tienda como tal. De manera que es interesante que es lo primero que va a encontrar la persona y era hasta donde podía llegar el pecador, el que no era sacerdote, solamente podía llegar hasta allí para traer el animal que iba a ser sacrificado en expiación por el pecado. Y venía el que iba a ofrecer el sacrificio, traía el animal que quería presentar delante de Jehová, lo llevaba al sacerdote, allí colocaba las manos, transmitiendo las culpas, un acto simbólico, transmitiendo sus culpas sobre el animal, y después ese animal iba a ser degollado y sacrificado. Y después iba a ser consumido allí por las llamas dentro de ese altar, un altar de bronce. Y eso nos habla de una manera de la persona del Señor Jesucristo en cuanto a su sacrificio por el pecado. El altar de bronce es una referencia anticipada a lo que Cristo iba a padecer en la cruz por nuestros pecados, al momento en que Él iba a entregar su vida derramando su sangre para por medio de ella ofrecernos a nosotros la limpieza de nuestros pecados y el perdón de los mismos. Y es allí en la cruz donde Él fue sacrificado, donde Él murió y derramó su sangre, para que por medio de ese sacrificio quitar del medio el pecado. Dice las Sagradas Escrituras que ofrenda y holocaustos por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Dice, vengo Dios para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo vino desde los cielos para poner su vida. Él, en expiación por el pecado, se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz
y por medio de un solo sacrificio y a través de su sangre derramada pudo quitar una sola vez y para siempre el pecado de en medio. Nosotros podemos alcanzar perdón y vida eterna en virtud de esa obra que hizo nuestro amado Salvador a nuestro favor. Es por eso que el altar del sacrificio, donde era ofrecida aquellas víctimas en expiación por el pecado de aquellos que traían la ofrenda, apunta a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Era primero un altar de madera de acacia. La madera de acacia nos habla de su humanidad, de que Él tuvo que hacerse hombre para poder hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero también esa madera de acacia estaba cubierta de bronce, y el bronce nos representa el juicio, la justicia divina. Y realmente allí en la cruz nuestro amado Salvador experimentó el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. La justicia de la ley de Dios tuvo que cumplirse, y que estaba establecido que para la remisión del pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Allí el Señor Jesucristo derramó su sangre. Él en su cuerpo llevó el juicio y el castigo que nosotros merecíamos, como dice el profeta Isaías, que aunque fuimos nosotros los que nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó así el castigo que nosotros merecíamos, el juicio de Dios descargado sobre él. Y él experimentó en su propio cuerpo el fuego de la ira de Dios ardiendo en su propia alma. Por eso ese altar de bronce nos hace pensar en la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se dio en propiciación por nuestros pecados como el holocausto, que pudo satisfacer para siempre la demanda de la justicia de Dios a favor del pecador. Ahí está ese elemento que nos representa el Señor. Pudiéramos pensar en su medida, era cuadrado 5 codos de un lado, 5 codos del otro lado. Y el 5 siempre nos habla de la debilidad humana. Pero el 5 nos habla que ante la debilidad humana está la provisión divina, la gracia de Dios. Y es por eso que está presente el 3 allí, el 3, porque eran las medidas 5 codos de un lado, 5 codos del otro y 3 codos de altura. El 3 nos habla es un número divino, es el número de Dios. Y también pensamos en esos 4 cuernos de bronce también que estaban a las 4 esquinas del altar, y eso nos habla del poder, la universalidad del poder de Dios, un poder para salvación, y eso lo experimentó el Señor. Él, con su obra consumada en la cruz, con su sacrificio por nuestros pecados, tiene el poder para perdonar pecados. Pero más allá de ese altar de sacrificio estaba entonces la fuente de bronce. Y la fuente de bronce nos habla de la purificación del pecado. El Señor Jesucristo, con su sangre, nos limpia de todo pecado. Y es una santificación continua que comenzó con su obra en la cruz,
pero que sigue diariamente. Él nos sigue limpiando con su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De manera que en un elemento vemos la obra del sacrificio de Cristo para la salvación de nuestros pecados. Y en el otro elemento vemos allí la obra de Cristo para santificación diaria del creyente. Y es así como el Señor ha obrado para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y mantenernos santos delante de su presencia. De manera que a través de aquella fuente, Cristo se nos presenta como el que va a ser un ejemplo para nosotros de una vida santa, y en virtud de eso nosotros debemos seguir sus pisadas. Era esa fuente construida con los espejos de las mujeres, allí se reflejaba. De hecho, cuando el sacerdote se miraba en aquella agua y lo reluciente del bronce pulido allí, indudablemente reflejabas la imagen del sacerdote. Igualmente, Cristo, la imagen del Dios invisible, debe ser reflejada también en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en este bendito Salvador, que lo encontramos a través de todas las Escrituras como aquel que debemos mirar. Que el Señor añada bendición con su palabra. Amén.